Mis queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Esperamos en Cristo resucitado que estén todos muy bien. Y comienzo con el saludo que el Señor hace siempre a sus discípulos y a sus amigos en este tiempo de Pascua y de Resurrección. Que la paz sea con todos ustedes. Nos encontramos en otra ocasión más conectados con Jesús. La importancia de conectarse con Jesús. Eso es lo más importante, esa conexión que podemos establecer. Y qué mejor, ¿verdad?, que conectarse al Señor, pegarse al mejor Wi-Fi que puede existir en el mundo, como es el amor de Dios, la misericordia de Dios y el camino de Dios. Hoy en esta noche vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante. Y pusimos como tema es caminar en la vida con esperanza. Estamos viviendo ahorita momentos difíciles, tiempos complicados en todo sentido, solo a nivel local, a nivel mundial, a nivel personal también. Y es muy importante iniciar esta reflexión con estas tres palabras que quise utilizar para esta noche. Caminar en la vida con esperanza. ¿Qué es caminar? Pues el caminar es un verbo, es un movimiento. Caminamos, si lo ponemos desde el punto de vista físico, movernos de un lugar a otro, ya sea a paso rápido, a paso lento o a un paso moderado. Por otro lado, la vida. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué pensamos acerca de la vida? De este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. El poder vivir, el poder respirar, el poder amar, el poder sentir, el poder actuar. Eso es la vida. Y la esperanza que es una de las virtudes importantísimas en el ser humano. Hoy en día que nosotros escuchamos tantas noticias que no son alentadoras y muchas veces perdemos la esperanza. Y hacia eso es lo que nosotros queremos llegar. Tener esa fe y esa esperanza en el Señor. ¿Y cómo es caminar en la fe? ¿Qué es caminar en la vida con fe? Un aspecto muy importante es tener la confianza. Tener la confianza y tener la seguridad de que el Señor está con nosotros, que Dios guía nuestros pasos, que Dios guía nuestro caminar, que el Señor nos lleva por la senda de la vida. Aunque en muchas ocasiones la vida no se vuelve algo bonito, algo sencillo. Uno a veces deseara que las carreteras por las que transitamos sean carreteras planas, sea como cuando usted pasa aquellas rectas, tranquilo, no hay sobresaltos. Pero la vida no es así. La vida es un sube y baja. Así como vamos a encontrar caminos empinados, vamos a encontrar caminos en bajada. Esa es la vida. Ese es el caminar que tenemos. Ahora, ¿qué es lo más importante? Lo que nosotros tenemos que hacer es cómo vamos a caminar en esa vida. ¿Cómo camina usted en su vida? Y ahora lo traigo a un plano personal, a un plano espiritual. ¿Cómo estoy caminando mi vida? ¿Cómo es ese caminar? ¿Realmente yo tengo esa verdadera confianza absoluta en Dios y en sus promesas? Que esa es la primera parte importantísima, en lo cual nosotros tenemos que llevar la vida, tenemos que encaminarnos en ese sentido. Tenemos que depender exclusivamente de Dios, tenemos que poner en práctica todo lo que el Señor nos lo dice, todo lo que el Señor nos invita, a lo que el Señor nos indica. Y que es el caminar en la vida con esperanza, implica tener obediencia a Dios. La obediencia es algo importante y lo vamos a ver después en unas claves. La obediencia en el caminar. Si ustedes recuerdan, hace muchos años existía un nivel de obediencia increíble en las familias. Se obedecía a papá, se obedecía a mamá, a los abuelos, a los hermanos mayores. La obediencia. Y si nos ponemos ahora en un contexto bíblico, vean ustedes, nos vamos a remontar al Antiguo Testamento. El caso de Abraham. Abraham, un hombre que vivía tranquilo y cómodamente. Y un día el Señor le dice: Abraham, sal de tu tierra y vete al lugar donde yo te voy a indicar. Y Abraham obedece y comienza ese camino. Pero aparte de eso, ¿qué estaba ocurriendo en la vida de Abraham?
no tenía hijos, ya era un hombre viejo, tanto él como su esposa. Tenían todo en la ciudad de Ur donde ellos vivían. Pero sin embargo obedece, se pone en camino y el Señor le lleva a un lugar. Y todavía esta historia de obediencia y de caminar no termina ahí. Vemos cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo, a Isaac, que se lo ofrezca. Y Abraham en ningún momento rehusó o condicionó la palabra de Dios. Por el contrario, obedeció, se puso en camino con su hijo y después todos conocemos lo que sucedió cuando el Señor le dijo: Abraham, Abraham, no le hagas nada, ahora sé que temes a Dios. Entonces, en nuestra vida también nosotros tenemos que tener una fe y una confianza absoluta en Dios. ¿Y dónde comienza este trabajo? Comienza en nuestro hogar. Comienza en nuestro hogar. Ahí es donde empezamos y damos nuestros primeros pasos, nuestros primeros pininos en caminar en la vida, pero hacia una esperanza. Porque todos en la vida tenemos una esperanza de algo, una esperanza de que algo positivo, de que algo va a suceder. Aunque lamentablemente a veces nos dejamos llevar más por aquellas cosas indeseables. La esperanza tiene que ser positiva, la esperanza tiene que ser con fe. Y es bonito cuando la gente a lo largo de su vida, cuando uno platica con personas de 60, 70, 80 años y nos comparten sus testimonios y nos dicen cómo empezaron caminando en la fe, cómo empezaron caminando hacia la esperanza. Y muchos una esperanza que no la perdieron, jamás la perdieron. Y hoy en día vemos los casos que ocurren, como nuestra juventud hoy, vemos una juventud sin esperanzas, una juventud sin ánimo. Vemos también una sociedad que ha perdido toda esperanza, que ha perdido todo sentido de la vida. Y aquí están los resultados. Nosotros miramos a través de los estudios que se realizan los niveles altos de depresión que se pueden detectar en niños, jóvenes y adultos. La depresión, la ansiedad, esas enfermedades que están haciendo estragos en el mundo. ¿Pero por qué se da? Porque hemos perdido la esperanza, porque nos hace falta fe. Y nosotros que estamos en este camino, nosotros que hemos querido empezar a caminar con el Señor, y tal vez hemos querido empezar a caminar a los 40 años, a los 50 años, a los 60 años. Y así como algunos que iniciaron a caminar a los 19, a los 20, y han continuado ese camino. Y esa gente la vemos con mucho éxito, con mucha alegría, con mucha paz, porque han caminado en el Señor. Han puesto su esperanza solamente en Dios. Aquel Dios que nunca falla, aquel Dios que está ahí presto para escucharnos. Aquel Dios que está ahí con nosotros, aquel Dios que no se cansa de decirnos: camina, sígueme, obedece. Entonces, caminar con la esperanza en la vida es lo más hermoso que puede haber. A veces nosotros nos encontramos gente en los hospitales, tal vez pasando momentos difíciles, dificultades enormes, pero no pierden la fe. No pierden la fe, no pierden la esperanza de que algo bueno va a ocurrir en sus vidas. Iniciamos ese camino. Así como me encantaba la lectura del domingo pasado, el camino de Emaús. Ven aquellos dos discípulos que empiezan a caminar, tristes, preocupados, porque las esperanzas que ellos tenían en aquel Jesús libertador, en aquel Jesús que venía a salvarlos, aquel Mesías, aquel hombre que había hecho tantos milagros, tanto bien, y de repente había terminado muerto en una cruz. Y aquellos dos hombres caminan por la vida tristes, desilusionados. Y en ese momento, ¿quién aparece? Aparece el Señor en sus vidas. Y aparece de una forma tan hermosa. Aparece caminando a la par de ellos. Aparece escuchándoles lo que ellos van platicando. Sin forzar, sin tropezar, sin poner la mano. No. Jesús camina con cada uno de nosotros. Y en ese trayecto hacia Emaús, les pregunta: ¿y de qué van hablando? Y a ellos les comentan: mira, aquel hombre, aquel gran personaje que nosotros creíamos que iba a ser el libertador, mira, hace unos días lo condenaron y fuiste el único que tú no te diste cuenta. Y sigue el camino.
Y Jesús les dice, caramba, qué insensatos son. Y empieza a explicarles y toma como punto de partida las Sagradas Escrituras. Y eso es importantísimo y es fundamental. Tomamos nosotros como punto de partida para caminar en nuestra vida la palabra de Dios. Somos asiduos a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a compartir la palabra de Dios. Entonces, vean cómo marca, lo bonito cómo marca Jesús ese momento. Escucha, camina e interviene. Y les va explicando. Y aún así aquellos dos hombres todavía no podían captar. Y por eso ese Emaús es el camino. Es el camino que cada uno de nosotros tomamos en nuestra vida. ¿Cómo está su camino en ese momento? ¿Cómo está su Emaús? ¿Es desilusión? ¿Es tristeza? ¿Es enojo? ¿Es soberbia? ¿Es orgullo? ¿Es falta de perdón? ¿Es poco para prestar atención y saber escuchar? ¿Para colaborar? ¿Cómo es su Emaús? ¿Cómo es su camino? Esa sería una pregunta interesante. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo caminamos en la vida? Vean cuando el discurso de Pedro después de la resurrección de Jesús, Pedro les decía, Jesús, aquel hombre que pasó haciendo el bien, sanando a los enfermos, ayudando a los oprimidos, ustedes lo crucificaron. Pero no se quedó en la crucifixión, no se quedó en la tumba, ha resucitado. Entonces, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo nuestro caminar en esta vida? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo hoy por mí? ¿Qué hago hoy por mi familia? ¿Por mi comunidad? ¿Qué hago por mi iglesia? ¿Qué hago por el mundo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi caminar? Como aquel canto bonito que dice, no hay camino, camino se hace al andar. Y ahora nosotros nos vamos caminando, nos vamos adentrando poco a poco. Y en ese Emaús, en esas palabras tan hermosas, en ese contexto, los discípulos le dicen cuando el Señor avanza y que continúa, quédate con nosotros. Lo invitan a quedarse y el Señor acepta. Nosotros ya le pedimos a Jesús que se quedara con nosotros. Ya le dijimos, quédate, buen Jesús, ya se hace tarde. Quédate, buen Jesús, porque los problemas me tienen agobiado. Quédate, Jesús, porque siento desesperanza. Quédate, Jesús, porque en mi corazón ya no hay alegría. Quédate, Jesús, porque esta herida me sigue lastimando. Quédate, Jesús, porque quiero ser una persona diferente, pero quédate conmigo. Y aquí viene el momento más importante y más hermoso. El Señor acepta, se queda, se sienta con ellos. Y viene la parte más hermosa de esta lectura, cuando parte el pan y se le abren los ojos y lo reconoce. Y luego viene la pregunta entre ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Y el cristiano que camina, el cristiano que ora, el cristiano que lee, el cristiano que escucha la palabra de Dios, su corazón tiene que arder. Cuando el corazón no arde, cuando en el corazón no hay ese sentimiento de alegría y de agradecimiento y de regocijo al escuchar la palabra de Dios y al tener a Dios, ¿qué estamos haciendo? Realmente lo estamos haciendo por hacerlo. No existe en nuestro corazón, no existe en nuestro pensamiento esa verdadera convicción de creer en lo que yo hago, de creer que el Señor camina a mi lado. No importa cuál sea mi desilusión, mi fracaso, el Señor camina contigo. El Señor ahí va a la par, el Señor no te suelta. Y a veces nosotros podemos creer que Dios no camina con nosotros. Podemos creer que Dios se ha aislado de nosotros. Por el contrario, el Señor camina suavemente y te escucha. En nuestro caminar creemos que vamos solos por la vida. Creemos que vamos en ese Emaús, en desilusión, en tristeza, en ansiedad, en depresión. Así creemos que vamos, pero el Señor va con nosotros. Seguimos ese Emaús de repente sin trabajo. Creemos que no hay oportunidades, que las enfermedades nos agobian, que todo nos aflige, que todo nos asfixia. Nos sentimos solos, pero el Señor sigue caminando con nosotros. El Señor te escucha, el Señor pone su oído y va contigo caminando.
y te habla de la esperanza real que puedes tener cuando lo buscas. De esa esperanza que no la puedes perder aunque vengan 1000 adversidades. Mantener la esperanza. Y eso fue lo que el Señor puso en aquellos 2 discípulos. Hablando de la Escritura, en la palabra de Dios hay alegría, hay fe, hay esperanza, hay amor, hay optimismo, hay confianza, hay seguridad. Si Dios con nosotros, ¿quién en contra? Y así lo lleva el Señor. Lo lleva hasta ese momento cuando ellos lo reconocen y aceptan que su corazón ardía. Ahora yo le pregunto a usted, ¿su corazón de verdad arde y palpita cuando está cerca de Dios? Cuando usted ora, cuando usted se hinca, cuando usted dobla rodillas, cuando usted eleva sus manos, cuando usted llora, siente su corazón, siente aquella alegría, arde su corazón como aquellos 2 discípulos. ¿O todavía no siente eso en su corazón? Si eso no está ocurriendo, es el momento que pensemos en qué podemos estar fallando. Vamos en esta vida sin sentido. A veces, hoy en día están muy de serie las películas y esta serie de televisión que habla acerca de los zombies. Aquellos cadáveres que caminan sin ninguna dirección por todos los lugares. Así vemos hoy en día muchas personas también. Vemos un montón de zombies en las calles. En especial vemos en la juventud. Jóvenes que no le encuentran sentido a su vida. Jóvenes que todavía se siguen preguntando, ¿y para qué vine a este mundo yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sin sentido, sin sentido. Entonces, ese no es un caminar, porque vamos andando, pero sin ningún tipo de sentido, sin ninguna búsqueda, sin ninguna esperanza. Y cuando un ser humano pierde la esperanza, hemos perdido todo, porque la esperanza nos mantiene. Yo en este momento le puedo preguntar, ¿usted se siente enfermo o tiene algún pariente enfermo? Pero su fe y su esperanza en el Señor sabe que de un momento a otro se dará el milagro y la obra se dará. Si está pasando por un problema terrible a nivel familiar, de repente, pero su corazón tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar, con fe lo hará y así será. Por eso la fe es importante, el caminar con la confianza puesta en Dios, en ese Señor que se ha vuelto uno igual que nosotros, en ese Dios que está ahí presto para escucharnos. Y aquí nosotros podemos también, mis queridos hermanos y hermanas, poner aspectos importantes de nuestra vida. Podemos tomar también nosotros algunas claves para caminar en la fe. Una de ellas es caminar en lo invisible. ¿Qué es la fe? Es creer en aquello que yo no he visto. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás? Porque me has visto o has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Y esa es la fe. La fe es la certeza que nosotros tenemos que las cosas se van a dar. En el momento que usted pida, en el momento que usted doble rodillas, en el momento que usted ora. Qué hermoso y qué bonitos testimonios cuando muchos hermanos dicen, oramos por un problema en la comunidad y todo se resolvió. Confirmar, tener la fe y la convicción de que el Señor está a nuestro lado, la confianza en lo invisible, la confianza en la fe, ese es el primer paso importante. El segundo, la obediencia y la dependencia. ¿Por qué es importante? La obediencia, escucho, asimilo, comprendo y entiendo. Abraham fue obediente, Moisés fue obediente, los profetas, Jesús fue obediente. Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Se acuerdan? En el huerto de Getsemaní, cuando decía, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. La obediencia, ser obedientes. Vean Pablo cuando recibe la conversión, que es tirado aquel caballo, pierde la vista y le dice, ve, dirígete a la casa de Ananías y ahí vas a recuperarte. La obediencia es muy importante y la dependencia que no puede faltar. Tenemos que ser dependientes de Dios. Qué lindo cuando la oración
se vuelve una dependencia, somos dependientes. Yo no puedo vivir ya sin orar, no puedo salir de mi casa sin orar, no puedo llevarme un alimento a la boca sin orar, no puede pasar algo para darle gracias a Dios. Crear esa dependencia en Dios es muy hermoso. Otra de las claves importantes es la acción a pesar de la duda. Aunque vean ustedes, cuando el Señor viene caminando en el agua, los discípulos empiezan con miedo. Pero Pedro aún así, ante la duda, le dice, si eres tú, haz que yo pueda llegar, haz que yo pueda caminar contigo en el agua. Entonces el Señor le dice, ven. Ante la duda, pero lo hizo, obedeció, entonces da el paso, hace la acción de caminar, que ya cuando se mira y ve hacia abajo, se da cuenta que va en el agua, es cuando él se desespera. Entonces vean ustedes, acción a pesar de las dudas. Todos tenemos dudas. Y por eso muchas personas dicen, a veces la gente dice, si Dios quiere. No, Dios siempre va a querer. Tú tienes que decir, primero Dios, y con la fe en Dios, yo voy a poder realizar lo que yo necesito, lo que yo quiero. El Señor me lo va a conceder. Entonces, acción, a pesar que hayan dudas. Todos caminamos por dudas. Todos tenemos dudas en el momento. Todos. Pero tiene que haber una acción también. Aunque pueda haber un temor, pero tengo que ponerme en camino, levantarme y comenzar. Y ese va a ser el paso importante. Priorizar en Dios, otra de las claves. Priorizar en Dios. Primero Dios, las cosas se tienen que realizar. Primero Dios, tenemos que buscar a Dios por sobre todo. Antes de emprender un negocio, de emprender un trabajo, de comenzar, Dios, tiene que ser Dios el centro de nuestra vida. Priorizar a Dios, que Dios sea el centro. Muchas personas a veces se preocupan por cualquier cantidad de accesorios, pero olvidan lo más importante, que tiene que ser primero Dios. Si no, veamos muchas veces los matrimonios, las bodas, la gente se preocupa por el vestido, por la comida, por la música, por el salón, por todo. Pero a veces pensamos más en el evento que en el valor y en la bendición de Dios. Y muchos toman la bendición de Dios, la unión matrimonial, solamente como un acto social, cuando debería ser lo más importante y lo principal y lo fundamental. Llevar mi corazón, mi alma, dispuesta a que el Señor bendiga esa unión y que haga de mi relación una relación próspera, una relación basada en la fe, caminar hacia la esperanza que el Señor nos lleva. Y otra de las claves importantes, ¿saben cuál es? Vivir la palabra. La fe se fortalece al leer las Escrituras. Por eso Jesús les dice a los discípulos de Maús, insensatos, ¿es que acaso no han leído lo que el Mesías tenía que padecer? Y comienza, dice, hablando de las Escrituras, cómo se fortalece. ¿Y qué es vivir en la palabra? Es leerla, pero más que leerla, es hacerla vida, hacerla testimonio. Por eso Santiago Apóstol dice, la fe sin las obras es muerta. Igual, porque no solo podemos ser teoría y no vamos a hacer práctica. Entonces, tenemos que vivir la palabra de Dios, o sea, lo que leemos, aplicarlo en la vida. Lo que leemos, cada texto que leemos, y cada uno de nosotros tiene un texto, un versículo que nos gusta, que nos llama la atención, con el cual nos sentimos identificados. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vivir la palabra de Dios, vivirla, disfrutar la palabra de Dios. Y a eso es lo que yo les invito. Caminemos. Una vez estaba una persona que no creía en Dios. No creía en Dios y se autodenominaba como un ateo. Pero esta persona, este hombre, un día le dice a la esposa, mira, quiero bautizar a mis hijos. Está bien, bautízalos. Y quiero hacer tal cosa, está bien, hazlo. Pero él decía que no creía en Dios. En su corazón sí creía en Dios. ¿Por qué? Porque esperaba que sus hijos recibieran el sacramento del bautismo. Cuando tú pierdes la fe, se pierde todo. La fe la tenemos que transmitir, la esperanza
la tenemos que transmitir. La esperanza, cuando ya una persona pierde la esperanza, prácticamente pierde el sentido de la vida. Y a eso es lo que el Señor hoy nos llama. El Señor nos invita a tener esperanza. El Señor dice, crean en mí. El que cree en mí, cree en mi Padre. Y hasta nos da una promesa. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Cuando les prepare una, vendré y los llevaré conmigo. Esa es la esperanza. No perdamos la esperanza. La vida no puede ser un momento. La vida no puede ser una emoción de alegría, de llanto o de tristeza. La vida la tenemos que vivir, la tenemos que caminar, no importa la edad. Qué bonito y qué hermoso es cuando se comienza a caminar a muy temprana edad, caminar por la vida con la esperanza en Dios. Pero recordemos que para el Señor no hay tiempo, para el Señor no hay edad. Lo que el Señor quiere es tu corazón, lo que el Señor quiere es tu confianza, que pongas su confianza en Él. Y como dice un famoso pensamiento, sé en quien tengo puesta mi esperanza y no quedaré defraudado. Es que Dios, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Los invito a caminar, aunque la vida se pueda tornar difícil, aunque nuestro caminar pueda ser escabroso, puedan haber espinas, pero recordemos que después de cada calvario viene la alegría, viene la gloria. Caminemos por nuestra vida con esperanza. Caminemos con nuestra vida transmitiendo la alegría a los demás. Aunque le puedan decir que todo está perdido, que ya nada tiene solución, para nosotros, los que creemos en el Señor, la vida tiene un gran sentido. Y la esperanza está puesta en el único, en aquel que dice la Escritura, al cual toda rodilla se doblará. Nuestra única esperanza es en Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, esté con cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones.